Buen día. Bueno, básicamente vamos a proseguir con las clases y estamos en la clase de proyecciones ortogonales e hicimos un ejercicio con una figura tridimensional que se encuentra en esta presentación, pero que tenía unas caras pintadas de colores. Y pues procedimos a hacer una pieza parecida en SolidWorks. Hicimos mediante lógica y mediante lo que aprendimos en esta presentación 5, deducimos las vistas de una pieza y entonces básicamente corroboramos con el programa de SolidWorks que en efecto una pieza tridimensional con esas mismas caras pintadas generan esas vistas. Entonces, de todas maneras, eso está. El resumen del resultado del ejercicio está acá. Lo de hoy sería proseguir con el siguiente tema. Sí, ahí está el ejercicio. Lo de hoy sería proseguir con el siguiente tema. Y ya tiene que ver un poquito más con las normas. Aunque esto está relacionado con las normas, pues no lo hemos puntualizado o aterrizado. Entonces ahora sí quiero como aterrizar algunos aspectos de la norma que sí tienen que ser tenidos en cuenta a la hora pues de plasmarlo en un dibujo. Entonces vamos entonces a abrir la presentación respectiva. Veamos. Vamos por acá. Bueno, entonces, siguiendo con lo de las vistas, hay unas recomendaciones respecto a cómo deben ser hechas. Pero de todas maneras, ya nosotros abordamos esos aspectos, solamente que tengo que hacer hincapié en que es demasiado importante respetar esos aspectos. Entonces, generalmente lo que se representa es la vista frontal, la vista lateral derecha que tiene que estar al lado derecho de la frontal y la vista superior que tiene que estar arriba de la frontal. Entonces es algo que nosotros debemos manejar. Ahora, el otro aspecto es que esas vistas tienen que estar alineadas, ¿sí? Por eso en el ejercicio de la vez pasada, ¿sí?, yo colocaba estas líneas de referencia, pero pues no era solamente como para que estuvieran más organizadas las vistas, sino porque pues de hecho la norma lo dictamina así. Esta vista no puede estar en una ubicación cualquiera con respecto a esta y sucesivamente con las demás. Es decir, esto está mal, tiene que estar alineado, y esto está mal, tiene que estar alineado. No puedo colocar las vistas como me dé la gana. La frontal siempre va en la parte inferior, la lateral derecha al lado derecho de la frontal y la superior arriba de la frontal, pero no donde yo quiera, tienen que estar alineados. Y una forma de lograrlo es creando unas líneas bien suavecitas, ¿sí?, para entonces alinear los diferentes detalles de las piezas. Pero pues eso es algo que está obligado por la norma, no es solamente algo arbitrario. Entonces aquí en la presentación comienzan pues con una temática muy interesante, pero yo en lo personal no los obligaría o evaluaría este aspecto. Se llama la construcción de una tercera vista a partir de las otras dos, a partir de líneas de proyección y línea de inglete. Es decir, en parte yo he hecho eso, ¿sí?, porque hay unas líneas de proyección, ¿sí ven? Estas líneas que lo que hacen es alinear los diferentes detalles de las vistas y que aquí lo representan con líneas punteadas, son las líneas de proyección
Bueno, y pues la idea es que las diferentes vistas, la superior y la frontal, estén alineadas. De igual manera, la lateral derecha con la frontal también deben estar alineadas. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, yo sin hacerle tanto hincapié, hice esas líneas, ¿sí? Entonces, eso garantiza que definitivamente los rasgos de las diferentes vistas están alineados. No que lo he colocado así como me dio la gana. Ahora, lo que presentan acá y es muy interesante, se los voy a dejar como de lectura, pueden leerlo perfectamente a detalle, pero les explicaré realmente qué es lo que pretenden acá. Es la situación en la cual tú tengas de una pieza solamente dos vistas. Puede ser la frontal y la superior, o frontal y lateral derecha, o tal vez superior y lateral derecha. Entonces, ¿cuál es la idea? A partir de la proyección de los rasgos mediante estas líneas, ¿sí? Y una línea de inglete, que es básicamente una línea de 45 grados que relaciona la vista, bueno, relaciona en cierta manera todas las vistas. Yo entonces, pero es una línea, pues sí, a 45 grados que intersecta o combina las líneas de proyección de esta frontal con las líneas de proyección de la lateral derecha. Entonces, el procedimiento general básicamente consiste en lo que está viendo acá. En esta primera parte que estoy señalando con el cursor, ¿sí? Tienen dos vistas, solamente la superior y la frontal. Entonces, tira un montón de líneas de proyección, ¿sí? Tiras una línea de proyección de la frontal hacia la superior o viceversa. Y de la superior tiras un montón de líneas de proyección asociadas a cada uno de los rasgos. Entonces dibuja aquí una línea a 45 grados. Entonces donde peguen esas líneas de proyección de la vista superior, vas a tirar entonces hacia abajo las líneas de proyección. Luego lo que haces acto seguido es tirando líneas de proyección desde la frontal hacia este espacio donde no está todavía la lateral derecha, pero va a estar. A partir de esas intersecciones, entonces deduces cómo luce la lateral derecha. El mismo procedimiento lo puedes hacer. Bueno, aquí está el resumen. Tienes dos vistas, superior y frontal. Entonces, a partir de ese procedimiento, ¿sí? Tiras primero las proyecciones de la superior a la lateral derecha hacia la línea de inglete, y de la línea de inglete entonces las tiras hacia abajo para más o menos empezar a detallar la lateral derecha. Luego entonces tiras las líneas de proyección de la frontal a la lateral derecha, y donde se intersecten entonces se van a generar la silueta y forma o contorno de la lateral derecha. Es bastante interesante, pero pues ahí tienen básicamente por así decirlo, un procedimiento que lo pueden leer a detalle en los libros y que les puede servir en el caso de que no les den la información completa. A ver, ¿por qué no me esmero en explicar esto? Bueno, en lo personal, ¿sí? Si usted lo que está tratando es, por ejemplo, emplear ingeniería inversa, es decir, de pronto compraron un producto en la China y quieren pues reproducirlo aquí en Colombia. Entonces ya tú tienes la pieza tridimensional. Tú teniendo la pieza tridimensional, pues puedes deducir todas las vistas que tú quieras. No necesitarías entonces emplear este procedimiento, ¿sí? Para poder generar la vista que te haga falta. Porque teniendo ya la pieza tridimensional, pues simplemente la miras desde diferentes perspectivas para generar entonces la vista que tú necesites. No hay necesidad de eso. Y el procedimiento con piezas, con estos programas CAD, es básicamente que vas al campo, tienes que hacer un bosquejo parecido a la pieza y vas tomando medidas y acotándolas acá. Ya hemos dicho por medio del programa de SolidWorks que cota en general es simplemente adimensionar las piezas, más nada. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco sería necesario esto, porque entonces básicamente irías al campo, tomas las medidas y entonces pasarías directamente
a partir de tu bosquejo con cotas a elaborar la pieza tridimensional. Incluso te vuelas ese paso de las vistas y las cotas en un bosquejo. ¿Por qué? Bueno, ¿a qué me refiero con bosquejo? Simplemente un dibujo que hiciste a mano alzada sin tanto instrumento. Simplemente estás una forma aproximada de la pieza real para ponerle dimensiones y después pasarlo en limpio. Es una manera de decir que un bosquejo es simplemente un borrador ahí hecho a la topa tolonda de rapidez. Entonces, a veces ni siquiera tienes que hacer eso. Simplemente vas al campo con tu computador y tu programa CAD respectivo y empiezas a tomar medidas y a elaborar la pieza tridimensional. Entonces, esta parte y esos programas tienen la opción de generar planos, vista isométrica a partir de la pieza tridimensional. Entonces esto como que está de más. Pero esa es una de las situaciones. La otra situación es simplemente un cliente o un proveedor te envía un plano que hace falta una vista. Si es muy complicado, pues tú simplemente le preguntas a ese cliente o proveedor, tú no me has dado la información completa. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me envías un plano con esta otra información? Te lo agradezco, muchas gracias y ya, solucionado el lío. Obviamente usted está obligado a corroborar y en ese momento es que esto se vuelve importante o relevante. Pero pues básicamente son las circunstancias en las que se me ha presentado el inconveniente y realmente así lo hemos resuelto. Pues se le pide la información al cliente y lo que se hace es corroborar. De pronto ahí sí puedes utilizar este método. O la otra forma es, hey, si tú estás diseñando la pieza o estás haciéndole una ingeniería inversa, pues en teoría tú conoces completamente la forma tridimensional de la pieza o lo estás haciendo sobre la marcha. Dado caso, esta aparte no la necesitarías. Entonces, pero ya les dije, si hay unas posibilidades en las cuales para corroboración sí necesitas conocer este procedimiento. Sin embargo, pues no entraré en detalle y al menos yo no lo evaluaré. Entonces, ahora esta parte también tiene que ver con la norma. Aquí cita la norma técnica colombiana 1777. Pero pues, bueno, hay dos formas de proyección. Hay una denominada sistema europeo, método ISOE, y el sistema americano, ISOA. Entonces, yo comenté algo de eso la vez pasada, pero yo dije que no me interesaba que lo entendieran en ese momento porque lo que más quería era que entendieran el concepto, no la norma. Entonces, ahora sí hablaremos un poquito más de la norma. Bueno, en la proyección ISOE se caracteriza porque el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Significa que, digamos que esta es la frontal, ¿cierto? Es lo que hemos venido diciendo todo hasta ahora. Esta forma de L es la frontal. Y aquí se verían un par de rectángulos, uno sobre el otro. Sería la lateral derecha. Entonces, en esta opción, ¿sí? Entonces la proyección de lo que yo estoy viendo quedaría en el plano opuesto, no en el plano que estoy observando. Eso suena algo raro, pero pues el resultado va a ser el siguiente. El problema es que aquí sí hubo un error porque hubiera sido muy bueno he podido explicar esto colocando como ejemplo no estas vistas, porque estas vistas no pertenecen a este objeto, pero pues para que me entiendan, vamos a ver si hay, bueno, para que me entiendan, listo. Entonces aquí en esta forma de proyección, entonces imaginas que el objeto está encerrado en un cubo. Lo hemos venido diciendo la vez pasada. Sí, pero la proyección, fíjate, la A en este caso la está manejando como la frontal, no como la lateral derecha. Bueno, entonces, y bueno, nótense una cosa.
si tú miras esto como si fuera la frontal, igual, vuelvo repito, la frontal no necesariamente es esto, lo venimos manejando nosotros porque sí, pero pues la frontal va a depender de ti. O sea, tú puedes elegir cuál va a ser la frontal y eso va a definir automáticamente cuál va a ser la superior, la lateral derecha, la lateral izquierda, etcétera. Digamos que en este caso entonces yo voy a elegir esto como la frontal. Y entonces lo que esté de lado va a ser lateral derecha y lo que esté arriba es la superior y así sucesivamente. Bueno, en este caso, imagínense que voy a desplegar las vistas teniendo en cuenta ese sistema que es el ISOE. Y no tener una peculiaridad. Bueno, si es mi vista frontal, no pasa nada, se vería tal cual lo hemos explicado. Bueno, mirándolo por acá, tendrías esta parte que parece como una L y como un rectángulo arriba. ¿Sí ven? Esto parece como una L y un rectángulo arriba. No hay problema. Eso sigue pareciendo a lo que hemos hecho hasta ahora. Pero mira la superior. La superior entonces vendría siendo esta vista, que aquí la denominan E. Y fíjate, ¿sí? Fíjate simplemente que han pintado una línea de perfil oculto, ¿sí? Pero, y la pregunta, ¿por qué va a ser así? ¿Por qué va a ser así una línea de perfil oculto si yo por arriba vería perfectamente visible este rectángulo y esto que lo vería también como un rectángulo? Bueno, del otro lado, la parte de la L también se vería como un rectángulo al lado. Pero miren que pintan esto como si fueran líneas punteadas. ¿Se lo imaginan? No tiene sentido, porque si lo estoy mirando por arriba, lo vería entonces como líneas de perfil visible, no como líneas de perfil oculto. Vamos entonces a hacerle un zoom. Entonces digo, no sé por qué realmente utiliza. Realmente me parece que está mal. Aquí hubiera sido mucho más fácil haber colocado las vistas de esta pieza. Estas piezas no son iguales. Entonces realmente no le paren bolas por ahí. Entonces, pero vamos a imaginarnos esto. Entonces, aparentemente esto no corresponde con lo que yo vería por acá. Pero recuerden, ¿cuál es la definición de la proyección esta? ¿Sí? Recuerden, la pieza está entre el observador y el plano donde se proyecta. Entonces, dicho de esa forma, esto que tú estás viendo acá no es lo que verías desde arriba, es lo que verías desde abajo. ¿Sí? Recuerda, esto está encerrado por un cubo y la proyección está el objeto entre el observador y el plano de proyección. ¿El plano de proyección cuál va a ser? Este es el plano de proyección. ¿Dónde estaría el observador realmente? Abajo, no arriba. Entonces realmente esta vista que tiene líneas punteadas sería lo que tú verías desde abajo, no desde arriba, sino como que el plano de proyección de todas maneras está en la parte superior, ¿sí? Y lo que lo define es el plano frontal. Entonces por eso entonces habría que respetar esa convención, ¿sí? Y entonces estaría como todo invertido, excepto la frontal, sería lo único que no estaría invertido. ¿Significa eso qué? Noten que según esta forma de proyección, si tú te colocas arriba, ¿sí? Verías esto. Y si tú te colocas abajo, verías esto. Entonces, invertirías las vistas. Es una forma de decirlo realmente. Nota que esta es la vista superior. Y según lo que explicamos nosotros la vez pasada, esto, B, sería la vista superior. Sin embargo,
mira que en la parte de arriba esta es la vista, la inferior. Bueno, puedes hacer el mismo ejercicio con las otras vistas. Si tú lo miraras por acá, ¿sí? Por acá, deberías ver esta vista C, ¿sí? Pero no está del lado derecho. Está del lado, perdón, no está del lado izquierdo, está del lado derecho. Y así sucesivamente. Es una forma de decir que lo único que va a estar normal, entre comillas, va a ser la vista frontal. A. Bueno, aquí en este caso la frontal la han elegido por acá, pero uno puede elegir la frontal como de la gana. Y las demás están definidas en función de la frontal. Entonces en este caso hemos elegido este como la frontal y la única vista que se ve normalita es la frontal. Mírenlo. De resto las demás vistas están invertidas. La frontal, según la lógica que explicamos la vez pasada, sería realmente la inferior, pero la colocamos de todas maneras en la parte superior. Y lo mismo con la lateral derecha. La lateral derecha debería verse así como se ve, pero no va a estar al lado derecho, sino al lado izquierdo. Y así sucesivamente. Entonces una regla simple, pero que a mí personalmente no me gusta usar. La proyección que va acorde con lo que expliqué la vez pasada es la ISO A. Recordemos, la ISO A es americana. Entonces, y la ISO E es europea. Entonces la convención europea es la que acabo de explicarles. Es decir, la vista frontal está normalita, como se los acabamos de explicar en la presentación pasada, pero la vista superior e inferior están invertidas. Y la vista lateral derecha y lateral izquierda también están invertidas. Básicamente eso es. Entonces, la ISO A, ¿sí?, es más parecido a lo que nosotros explicamos. El plano de proyección de la vista está entre la pieza y el observador. Mientras que en el americano, el europeo, ¿sí?, la pieza, el plano de proyección está después del objeto. O sea, el objeto está entre el plano de proyección y el observador. Mientras que en el sistema europeo, lo que está entre el modelo de observador es el plano de proyección. Esto es más parecido a lo que yo expliqué en la primera clase. Entonces, es una forma de decir que pues a mí me parece mucho más fácil de explicar este tema empleando la proyección ISO A. Pero no quería enredarles la vida con estas normas. Pero pues normas son normas. Entonces noten la misma pieza y los dibujos asociados a cada una de las caras. Miren, esto igualito como se explicó, ¿sí? Esto igualito como se explicó. Esto se vería de perfil visible. De lado se vería así, ¿sí? Porque aquí hay como un detalle de la L que no se alcanza a ver y debería aparecer como líneas punteadas, etcétera. Entonces esto realmente es más parecido a lo que expliqué la primera vez. Ahora, ¿cómo lo representas? ¿Cómo entonces lo diferencias en qué tipo de proyección estás empleando? Bueno, fíjense en este simbolito. Cuando colocan las vistas para que la persona en el plano entienda qué sistema de proyección estás empleando, empleas esta figura. Un cono. Y esto sería como las vistas asociadas a las vistas, pero ¿cuáles? Las que verías por acá. Pero noten que esto no está de este lado. Es detrás del cono. O sea, están invertidas las vistas, lo que hemos venido hablando, ¿sí? Mientras que la ISO A, entonces esto pasa a ser la frontal y esto la lateral derecha. Mientras que en la ISO E, frontal, lateral derecha. ¿Sí? Esa es básicamente la forma de representar en el plano cuál sistema de proyección estás empleando para representar las vistas. ¿Qué te recomiendo yo?
Hey, usa el que quieras, no hay problema, pero me lo tienes que especificar de esta manera. ¿Sí lo ves? A mí personalmente me gusta el sistema americano, no me gustan sus unidades, pero pues el sistema de proyecciones me parece pues muy lógico. Bueno, no sé. En todo caso depende realmente, no sé, es una cuestión como de preferencias. Entonces realmente yo procuro como establecer preferencias de acuerdo a lo que a mí me parece más claro. Pero bueno, ya depende realmente también del cliente o del proveedor. El concepto de claridad a veces es ambiguo, subjetivo, pero la idea de utilizar normas es esto. Y con esto ya no hay ambigüedades respecto a qué es lo que estoy representando. ¿Listo? Aquí hablan de métodos de proyección, flechas de referencia. Pues es otra forma, pero realmente es lo que les decía. En cierta manera tú eres quien defines cuál es la frontal y en base a la frontal eso automáticamente define superior, inferior, lateral derecha, lateral izquierda y la posterior. Ahora, eso también depende del sistema, ¿lo recuerdan? El sistema de proyección invierte lo que se define como superior e inferior para el europeo con respecto al americano. Entonces, ojo con eso y mucho cuidado. Entonces, vuelvo y repito, lo que expliqué la vez pasada básicamente era un sistema de proyección americano. ¿Listo? Eso era. Entonces, esto es algo que acabé de explicárselos la vez pasada y esta vez hice hincapié, pero aquí simplemente te lo repiten. Entonces, distribuciones de las vistas. Se debe hacer una adecuada distribución de las vistas. El dibujante debe tener en cuenta en la distribución el tamaño del objeto, la escala a utilizar y el número de vistas y espacio entre vistas. Esto está mal, ¿por qué? Lo de la izquierda, porque ni siquiera están alineados los diferentes detalles. Esto está bien porque las vistas sí están alineadas, ¿sí? Entonces, noten que en este caso he colocado la frontal acá arriba. Esta es la lateral derecha, ¿sí? Pero noten que no he colocado la superior, he colocado la inferior. Recuerden, ¿la idea cuál es? La idea es suministrar suficiente información para que le sea muy fácil a quien vaya a ver el dibujo entenderlo. Entonces, si hay muchos detalles ocultos, de pronto será más conveniente colocar como frontal tal vista o tal otra. Todo va en función de qué hace más claro el dibujo. Listo, entonces, distribución de las vistas. Decía vista, dibujar y escala. Hágalo con un sistema de espacio requerido para cada vista, teniendo en cuenta las acotaciones de cada una, WHD. Pues aquí es como W el ancho, H es la altura y D es como la profundidad, ¿sí? Es básicamente una invitación a que planifiques, ¿sí? Tú tienes un espacio de hoja, ¿sí? Debes elegir la escala para que las vistas quepan en la hoja. Aparte, debes suministrar un espacio suficiente para que entre las vistas pues se coloquen anotaciones y cotas. Recuerden, cotas son simplemente dimensiones de las piezas. Eso también incluye la selección del papel y el formato. Recuerden, hablamos en las primeras clases del formato de la hoja. A0, A1, A2, A3, A4, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, en general estas diapositivas están hechas para que usted planifique apropiadamente la distribución de las vistas, deje suficiente espacio entre vistas para colocar cotas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este tema es complicado. Entonces, pero lo explicaré de una manera que no lo haga tan complicado, pero lo es. Y el ingeniero Michael creo que aquí se despacha bastante con explicarlo detalladamente, ¿sí? Pero pues vamos a hacer hincapié principalmente en el lío principal.
Entonces, estos temas son, digamos, de lo más complejo que tiene que ver con vistas. Es necesario explicarlos. Se llama superficies oblicuas e inclinadas. ¿Cuál es el lío? El lío, si se dieron o se percataron la vez pasada, es que la pieza no está formado por piezas completamente cuadradas, sino que a veces tienen, por ejemplo, planos cortados e inclinados. Pero fíjense en este caso, esta pieza tridimensional, ¿sí?, tiene unos planos inclinados. Vamos a hacerla. Sí, vamos a hacer esta pieza de rapidez en SolidWorks, pero vuelvo y repito, no es porque quiera explicarles SolidWorks, sino porque creo siempre que el programa de SolidWorks facilita entender muchos de estos conceptos. Un dibujo en 3 dimensiones en un 2D siempre te puede causar confusiones porque somos seres tridimensionales y estamos acostumbrados a ver las cosas en 3 dimensiones. Entonces voy a hacer una pieza en el SolidWorks. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, ahí estoy montando los videos. Entonces vamos a ver. No se encontraron problemas de derechos de autor. Bueno, excelente. Pero igual, eso no significa que más adelante me lo bloqueen por derechos de autor. A veces son muy quisquillosos. A veces pueden estar escuchando una música en el fondo y entonces, no, eso es derecho de autor. Y entonces ya no permiten, a veces, que no se reproduzca el video. A veces simplemente no permiten monetización. Igual, estos videos realmente están hechos, idealmente es más para monetizar. Principalmente están hechos para educar, entonces realmente no hay ningún interés ahí económico. Bueno, entonces igual esto está montado en mi YouTube personal porque realmente el conocimiento debería ser universal, ¿no creen? Entonces básicamente por eso es que estoy depositando toda esta información en el canal. Es para universalizar el conocimiento. Obviamente yo se lo voy a compartir en el Sysbic y en el correo institucional, pero pues estará disponible para cualquiera, no solamente para ustedes. Entonces yo creo que vamos a compartir esto y publicar. No voy a compartir nada por Face. Antes lo hacía, pero ya no. Y bueno, retomemos nuestra clase. Vamos a hacer una pieza que tenga estas peculiaridades de que tiene muchos planos inclinados, ¿sí? Y la característica esencial es que los planos inclinados no se ven de tamaño real en las vistas ortogonales. La única manera de que algo se vea de tamaño real en una vista ortogonal es que el contorno completo de la pieza sea completamente perpendicular a los rayos de proyección. Eso suena algo raro, pero pues la vez pasada lo vimos, ¿sí? ¿Se imaginan como los ojos disparando luz? De cierta manera el fenómeno de la vista ocurre así. Es la luz golpeando sobre las superficies y regresándose como un rayo de luz a tus ojos. Entonces lo que vemos son reflejos de la luz sobre los objetos. Eso es lo que realmente vemos. Entonces, si esos rayos son completamente perpendiculares a las superficies, y esas superficies están contenidas completamente en ese plano perpendicular a ese rayo de visión, por así decirlo, entonces lo que tú ves está de tamaño real. Si no, se distorsiona la forma. Entonces aquí se muestran las vistas: frontal, lateral derecha y plano superior. Y nótense algo: este triángulo, bueno, realmente es un trapecio, se debería ver de tamaño real. ¿Por qué?
porque su contorno está completamente incluido en un plano que es completamente vertical, ¿sí? Y ese plano sería perpendicular a una línea que atravesara el plano de proyección, ¿sí? Eso de pronto suena un poquito raro, pero es más fácil de entender si te lo dibujo en 3 dimensiones y lo compruebes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a tratar de hacerlo. Obviamente no va a ser algo muy aproximado, pero pues vamos o menos va a tener la forma. Entonces me disculpan. Entonces voy a tratar de emplear la herramienta de SolidWorks, no porque quiera enseñársela, vuelvo y repito, porque al dibujar algo tridimensional va a ser mucho más fácil que entiendan estos conceptos. Bueno, tal vez para alguien que ha dado dibujo técnico no sea tan complicado comprenderlos, pero si es su primera vez dando este tipo de materias será un poquito más complicado entenderlo. Entonces sí, quiero como que quede claro. Entonces vamos a hacerlo de rapidez. Bueno, esto es más o menos como una figura en L de arriba, pero entonces tiene una serie de truncamientos. Entonces lo voy a hacer de esa manera. Sí, creo que aquí. Entonces, más o menos, si tú lo miras desde arriba, y si no tuviera estos cortes, entonces esto básicamente sería como una L. ¿Sí ven? Y la parte que tiene que ver con B y A son simplemente truncamientos o cortes en la pieza. Entonces lo voy a construir de esa manera. Bueno, vamos a hacerlo de esa manera. No me voy a preocupar por ahora por el tamaño, ¿sí? Y después sí me preocuparé por el tamaño. Entonces voy a colocarlo así, así. Esta vez voy a hacerlo simpático. Vamos a suponerlo así. Entonces ahí voy a hacer en parte el sólido. Vamos a especificarlo como unas de 50, a ver qué tal se ve. Entonces ya se empieza a parecer a lo que hay acá. Vamos a ver. Bueno, un poquito. Tal vez un poquito más grande. Vamos a dejarlo en 70. A ver. Sí, puede que sí. Listo. Entonces, esta sería la pieza, ¿sí? Si no tuviera truncamientos o superficies oblicuas. Y debería verse así, de frente, por arriba y la lateral derecha. Debería verse así. Pero no se ve así porque hay unos cortes. Aquí hay un boquete. Se le comieron un boquete y aquí se comieron otro boquete. Y eso va a hacer toda la diferencia. Entonces voy a comerme los boquetes. Entonces, la vista lateral es un boquete triangular lo que se le comieron a la pieza. Entonces vamos a tratar de reproducirlo. Vamos a hacerlo así. Salir, operaciones, destruir corte.
vamos a darle hasta la superficie y voy a indicarle acá y listo. Ahí está, ¿cierto? Voy entonces a volarme este boquete, pero este boquete sí es más complicado de comérselo. Pero pues sí podemos hacer algo. Esperemos que nos salga. Si no, me disculpo. Bueno. Entonces yo pensaría que la mejor manera debería ser inventarse un plano y comerse la pieza. Eso no va a ser tan fácil, pero no va a ser fácil. Bueno, pero intentémoslo. Entonces, geometría de referencia. Bueno, si no me sale en el peor de los casos, como yo lo veo, bueno, no les voy a comentar nada, porque en teoría no estoy entre comillas utilizando el SolidWorks. Simplemente quería como llegar a una pieza tridimensional parecida a la de esto para que se entienda mejor la explicación. Entonces, bueno, primera referencia, esto. Pero la distancia quiero que sea 0. Bueno, por una parte. Quiero que de todas maneras una segunda referencia podría ser este eje. A ver si de pronto hay una forma de hacerlo girar o algo así. No. Entonces vamos a quitar esto. Primero vamos a darle un ángulo. 90 grados. Bueno, eso es lo que no quería que pasara. Como estaba antes. Bueno, vamos a crear un punto. Sí, creo que va a ser mucho más fácil aceptar. No se puede crear punto de referencia. Bueno, está complicado, pero bueno, vamos a tratar. Hacer un eje, vamos a seleccionar esta arista y vamos a dar a aceptar. Vamos a crear entonces otro eje de referencia. Vamos a darle aquí. Por si acaso creamos 3 ejes de referencia. Vamos a ver si podemos crear un punto con una intersección, o a ver si no me lo permite. Tengo que hacer un croquis y inventarme un punto justo ahí. Aceptar. Entonces me voy a esto debería funcionar. Bueno, vamos a dejarlo por ahora así. Entonces voy a crear un plano de referencia.
Una segunda referencia, vamos a elegir un eje. Vamos a decir que la distancia es 0. Vamos a elegir una segunda referencia, un eje, para entonces crear un ángulo un plano orientado con respecto a ese eje. Entonces vamos a decir 45 grados. Pero pues en sentido opuesto no puede hacerlo. Vamos a ver si bueno, vamos a ver. Ah, 360 menos 45, 315. Vamos a ver si me sale el truco. Sí, sí salió la cosa. Listo. Y voy a crear un segundo plano de referencia. Me disculpan mucho por esto, pero pues mundo limitado de tiempo. Entonces toca hacer todo sobre la marcha. Entonces voy a emplear de referencia este mismo plano. Y como segunda referencia voy a ver si utilizo este eje. Vamos a ver si me permite girar. No me lo está permitiendo. No. Bueno, parece que va a tocar hacerlo aquí, 315. Vamos a ver si podemos elegir otro eje aquí mismo. No, no me lo permitió. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y yo simplemente voy a como a resolver el lío sin hacerles perder más tiempo a ustedes, y simplemente empalmamos las clases de tal manera que ya esté solucionada la cuestión. Bueno, me disculpan, vamos a dejar entonces esto hasta acá. Yo generaré entonces un sólido y ese sólido es que voy a explicar mejor el tema. Bueno, muchas gracias por su atención. Quedamos así.